Mis hermanos y amigos, saludos para todos ustedes. Qué bueno compartirles la palabra de Dios. Tenemos una sección del Evangelio de Lucas al que queremos hacerle un comentario y que todos nosotros nos edifiquemos de lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Así que bienvenidos. San Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Versículos 13 y 14. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Comenzamos a disfrutar aquí, mis hermanos, de esta linda historia. Dice la palabra de Dios que dos de ellos, dos de los discípulos, de los seguidores de Jesús, los que habían estado en la fiesta, los que habían participado de todas esas escenas que allí habían pasado, van camino a un lugar llamado Emaús. Dice allí la palabra de Dios a 60 estadios, más o menos unos 11 kilómetros. E iban hablando entre ellos acerca de lo que había pasado en Jerusalén. Discutían entre sí. Y saben, hermanos, lo interesante del relato. Mientras ellos caminaban, mientras discutían, Jesús caminaba con ellos. Qué interesante. ¿Cuántas veces nosotros discutimos? ¿Cuántas veces nos entristecemos por lo que nos sucede? Y Jesús camina con nosotros y no nos damos cuenta. El versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le reconociesen. Estaban velados a propósito. Dios había velado sus ojos para que no reconocieran al Señor, porque si le hubieran reconocido, se hubiesen perdido de la bendición que Él tenía para ellos. Fíjense lo que el Señor les dijo. ¿Qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Qué bonito las preocupaciones del Señor por sus hijos. ¿Por qué están tristes? Él había venido a consolarlos. Eran sinceros, amaban al Señor, pero no habían comprendido las cosas escritas, habían pasado por alto las amonestaciones de la palabra de Dios. Todo estaba relatado en esos escritos que ellos habían leído, pero que los afanes de este mundo no les habían permitido entender. Mi hermano y amigo, ¿tendremos nosotros los ojos velados también? ¿Nos tendrán los afanes de este mundo apartados de las bendiciones del cielo? ¿Estaremos velados por tantas distracciones que Satanás ha traído a la tierra hoy? Posiblemente sí. Y no le reconocemos, aunque Él camine a nuestro lado. Y como el Señor les dice a ellos, ¿por qué están tristes? Es posible que las cosas que nos pasan, que esas preocupaciones por esos exámenes médicos, o ese diagnóstico que esperamos con incertidumbre, tal vez estamos siendo negativos, no nos van a decir cosas buenas, porque estamos sintiendo síntomas extraños en nuestro cuerpo. También lo asunto económico, los asuntos de las catástrofes en el mundo, tantas cosas, problemas familiares, matrimonios destruidos, todo eso nos hace ponernos tristes. Pero no perdamos de vista que Él camina con nosotros. Versículos 18 al 20. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Es interesante la forma en que el Señor comienza este diálogo con estos dos hombres. Primero,
como ellos van hablando de lo que pasó, él les pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que ustedes practican? Y ellos le dicen, eres tú el único que no se ha dado cuenta, el único forastero. Recuerden que estaban en la Pascua, en la fiesta en Jerusalén, mucha gente había llegado de muchos lugares. Para ellos, él era un forastero. En el versículo 19, él les dice, ¿qué cosas? ¿Sabía el Señor de qué discutían? ¿Sabía cuáles eran sus pesares, sus tristezas, cuáles eran sus chascos? Sí, pero él quiere oírlos de su propio corazón. Por eso ellos les dicen de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso. Fíjense ustedes la expresión de ellos. ¿Qué fue? Sí, fue varón profeta. Hoy Jesús para muchos fue. Ah, sí, fue el que crucificaron. Fue el que vivió hace casi 2000 años. Sí, fue el que parece que la Biblia dice que dio la vida por los pecadores. Parece que fue. No es. Qué importante, mis queridos hermanos y amigos, que él no fue. Es para nosotros. Fue y es varón profeta, es el poderoso Dios que regresará por segunda vez. El versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Este texto me llama la atención poderosamente porque esta experiencia de estos hombres es la misma experiencia del que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Estos hombres, que eran judíos, tenían una perspectiva totalmente contraria a lo que la palabra de Dios decía. Esperaban una liberación del yugo romano. Los judíos de hoy, ¿qué esperan? Algo similar. Esperan al Mesías, descendiente de David, que va a venir a libertarlos, que va a venir a formar con ellos una gran nación, que va a traer la paz en el mundo. Esperan a un Mesías totalmente contrario al que dice la palabra de Dios. ¿Qué chasco se llevarán no solo los judíos, los cristianos que en su gran mayoría esperan un rapto secreto? Un rapto que no es otra cosa que un engaño diabólico. El versículo es claro cuando dice, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Has llegado a pensar el chasco que se llevarán los que esperan el rapto secreto cuando eso no pase de esa manera? Mi hermano y amigo, ¿qué chasco se llevarán los judíos cuando vean venir al Señor en gloria y no al Mesías que ellos esperan, que va a establecer un reino de paz en esta tierra? Del versículo 22 al 24 le explican al Señor lo que parece que ha pasado. Es que unas mujeres fueron al sepulcro y lo que vieron allí fue a unos ángeles. Y también algunos de los discípulos. Parece que ellos como que le han visto. Uno de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron a las mujeres, pero no le vieron. No estaba el cuerpo. Interesante esto, mis hermanos queridos. Ellos allí están dudando aún. Y aquí es importante que recordemos que algunos toman estos pasajes para decir que es aquel primer día de la semana en el que el Señor se aparece a ellos, se aparece para decirles o para enseñarles que ya no hay que guardar el sábado, sino el domingo. Y aquí lo que estamos viendo es a unos incrédulos que ni siquiera creen que Él ha resucitado. Versículo 25 y 26. Entonces Él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esta es una expresión que algunas versiones pues, le dan otro significado, o insensatos, o inconstantes, tardos de corazón, incrédulos, duros de cerviz. ¿Qué era lo que ellos no habían creído? Lo que hoy no creen miles y miles de predicadores y aún muchos
que han dejado la iglesia adventista para enseñar herejías. Lo que dicen los profetas, los que ellos han dicho. Y hoy día para algunos lo que dicen los profetas no es cierto. Y es mentira, es lo que dicen ellos lo que vale. El versículo 26 dice que era necesario que el Cristo padeciese. Aquí quiero referirles a ustedes dos textos o tres que nos dan una enseñanza extraordinaria. Versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este debió haber sido un estudio extraordinario. ¿Cómo hubiese sido de hermoso que hubiese quedado registrado? Todos los versículos que él les recordó que la escritura decían de él. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hay una linda lección aquí, y es la lección de que él intencionalmente hizo como que iba más adelante. Se debía separarse de ellos, ellos llegaron a su destino. Pero ellos, dice el texto, le obligaron a quedarse. Lo forzaron a quedarse porque ya llegaba la noche. ¿Qué hubiera pasado si ellos simplemente aceptan que él se va y no hacen este esfuerzo porque él se quedara con ellos? Hubiesen perdido la bendición de reconocerlo. Hubiesen perdido la gran bendición de enterarse de que estaban al lado del Redentor del mundo, del que unos días antes había sido crucificado y que estaba allí con ellos. Qué bonita experiencia, mis hermanos, esta para ellos, que nos da a nosotros lecciones grandes, lecciones de vida. Todas estas escenas son escenas que pasan en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces tenemos bendiciones, pero las pasamos por alto? Versículos 30 al 35. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta meditación de la palabra de Dios. Hay muchas lecciones, créanlo que ustedes deben de tener muchos otros comentarios y lecciones que se extraen de esta porción bíblica. Termina el pasaje diciendo que lo reconocieron. ¿Cuándo lo reconocieron? Cuando él partió el pan. No dice allí qué vieron, pero esta era una costumbre del Señor de partir el pan con ellos. Algunos afirman que es posible que ellos hayan visto en sus manos, cuando las levantó, sus heridas, sus manos con las marcas de la cruz. Le reconocieron. Fue tal el regocijo de ellos que el versículo 32 nos da la idea de que cuando el Señor les daba ese estudio del versículo 27, cuando les abría la escritura, ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Fue tanto el regocijo que se olvidaron de que habían caminado 11 kilómetros para llegar allí, desde Jerusalén. A esa misma hora se regresaron a Jerusalén para encontrarse con los discípulos y contarles lo que había pasado. Y hermano y amigo, que la palabra de Dios arde en nuestro corazón cuando la abrimos, que podamos extraer de ella esas preciosas verdades para nuestro crecimiento diario. Y un día nos regocijemos
de estar en la presencia de este maravilloso Salvador. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.